Básicamente, si la población deja de consumir proteínas en su alimentación, sobre todo la población, por ejemplo, infantil o la niñez, se puede incrementar la desnutrición crónica, que esta es consecuencia de ¿qué? Del bajo consumo de proteínas, sobre todo de origen animal, en niños. Y eso ya lo vemos en varios hogares vulnerables. La proteína pues hace falta en el plato porque está cara. Entre otras cosas, no solo por su riqueza, que nos lo va a explicar Jessica Guamán, que está en nuestros estudios, sino por su precio, ¿no? Jessica es decana del Colegio Regional de Lima Metropolitana de Nutricionistas del Perú. Bienvenida, Jessica, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Nicolás. Y es muy preocupante lo que está pasando con la pota porque es un alimento que aporta proteínas a la población más vulnerable porque solía estar a un precio mucho menor al de ahora, ¿no? El precio ha subido, según la información que tenemos, 5 veces. Así es. Hemos ido a los mercados. De hecho, ahora vamos a ir también a un terminal para poder recabar mayor información al respecto y hemos identificado que, por ejemplo, de 6 soles se ha incrementado hasta más de 30 soles en los mercados y esto afecta a la población. ¿Por qué? Porque en 100 gramos de pota encontramos 16 gramos de proteína, es decir, es un alimento fuente de proteína que podría suplir esa carne que hace falta en tantos hogares a nivel nacional. Claro, pero uno de los problemas de los que hemos estado hablando es que una de las manifestaciones o de los síntomas de la crisis económica es la pérdida en la calidad de la alimentación de los peruanos y parte de esto tiene que ver en la baja del consumo de proteínas por lo cara que es la proteína, por lo cara que es la carne. Y la pota era una alternativa. Así es, la ¿no? pota, una alternativa de proteínas que son necesarias para prevenir la desnutrición crónica, para prevenir enfermedades como la tuberculosis o etcétera. Y de hecho se estima que el 35% de los hogares a nivel nacional come menos de 2 veces a la semana proteínas dentro del plato, proteínas de origen animal. Entonces, si hay un alimento que solía estar barato y ahora ha incrementado su precio de manera estrepitosa, evidentemente más hogares vulnerables se ven afectados. Claro, porque el problema es que no encuentras el producto y lo que encuentras es carísimo, es impagable, ¿no? Para la gente y es lamentablemente la realidad de la economía. Pero esto está afectando hasta los restaurantes, ¿no? Porque, por ejemplo, el chicharrón de pota es un plato, pues, nacional, ¿no? Y una gastronomía muy amplia que incluso en las ollas comunes se veía, ¿no? Nosotros hemos ido a hacer capacitaciones y se hace caucao de pota, por ejemplo, ceviche de pota y otras preparaciones que servían ¿para qué? Para poder suplir esa proteína que hace falta en los hogares más vulnerables porque el precio era bastante económico. El kilo 6 soles de alguna manera se podía, digamos, distribuir dentro de la población que se alimentaba en esas ollas comunes, comedores, pero ahora ya no se puede ni siquiera adquirir porque está muy caro y evidentemente los emprendedores gastronómicos también son uno de los afectados y consumidores ineludiblemente también. Ahora, ¿y qué implicancias puede tener esto? Esto significa, porque es una cadena, es decir, una política equivocada entre lo que es el abrir los brazos a la inversión y permitir literalmente, como lo ha resumido el señor Miranda, una invasión y prácticamente un saqueo de un producto que está perjudicando el trabajo de pescadores y de trabajadores de la industria, ¿no es cierto?, el procesamiento de la pota, pero por el otro lado está afectando la alimentación. O sea, ¿qué consecuencias va a tener esto en el mediano plazo? Básicamente, si la población deja de consumir proteínas en su alimentación, sobre todo la población, por ejemplo, infantil o la niñez, se puede incrementar la desnutrición crónica, que esta es consecuencia de ¿qué? Del bajo consumo de proteínas, sobre todo de origen animal, en niños. Y eso ya lo vemos en varios hogares vulnerables. La proteína pues hace falta en el plato porque está cara, porque hay una falta de acceso también, disponibilidad, etcétera, ¿no? Y esto se podría incrementar. Por otro lado, también las defensas bajan cuando la persona no consume proteínas de manera adecuada y enfermedades como la tuberculosis también podrían presentarse. Y la anemia, ni qué decir. La anemia no solamente puede deberse a deficiencia de hierro, sino que también se necesita proteínas para que ese hierro pueda transportarse a lo largo del cuerpo. Entonces, sí o sí, los tipos de malnutrición van a incrementar si es que se sigue teniendo este desabastecimiento de un alimento tan importante en la alimentación peruana. Ahora, Alfonso Miranda ha dado una cifra que yo sinceramente me ha sorprendido. 70 millones de kilos de pota se consumen al año en el Perú. O sea, es largamente la proteína más consumida, ¿no?
¿O Sí, no? sí, por la economía, digamos, que se ve en el hogar para poder tener este alimento, como digo, no solamente se está utilizando en preparaciones marinas, sino en guisos como el caucao, Claro, escabeche, etcétera. reemplazando Así es. otras carnes más caras, ¿no? Así es, reemplazando otras carnes y sí o sí garantizando que en el plato haya proteínas. Y esto se utiliza muchísimo, sobre todo en las ollas comunes más cercanas a los terminales, en Villa María del Triunfo, en el Callao, etcétera. Sin embargo, ahora ya no se está utilizando. Cuando hemos preguntado a las mismas lideresas nos dicen que no están incluyendo ya proteína en estos guisos porque hay un alimento que se solía utilizar muchísimo, que es la pota, que ha subido demasiado de precio. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Tienen ustedes cifras actualizadas de cómo estamos en términos de anemia, desnutrición? Sí, actualmente el 43.1% de niños a nivel nacional menores de 3 años tiene anemia y por otro lado el 11.5% de niños menores de 5 años desnutrición crónica. Y Lima Metropolitana, por ejemplo, no está exento de esto. Más del 34% de niños está en situación de anemia y esto también pues va a generar una problemática la desabastecimiento de este alimento. ¿Por qué? Porque puede traer incremento de este tipo de malnutrición, pero por otro lado también tenemos la cantidad de hogares en inseguridad alimentaria. Se ha mencionado que Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria en Sudamérica y esto es real. Tenemos más del 51% de la población a nivel nacional en situación de inseguridad alimentaria y esto evidentemente se ve reflejado en que los hogares no tienen acceso económico para poder cubrir una alimentación suficiente. Claro, el propio representante de la Sociedad Nacional de Industrias nos acaba de decir que hay aproximadamente 16 millones de peruanos en el límite de la inseguridad alimentaria, es decir, que no están comiendo lo que tendrían que comer o que ha bajado la calidad de su, ¿no? Sí, ahora en el último año ha incrementado 1 millón más. Están en 17.6 millones de peruanos en situación de inseguridad alimentaria. Y en Lima Metropolitana, como digo, no es la excepción porque se estima el 39.5% de los hogares en Lima está en situación de inseguridad alimentaria. Más de 1 millón de hogares está en esta situación. Ahora, eso, cuando se habla de inseguridad alimentaria, ¿de qué estamos hablando? O sea, nosotros hemos hecho por la campaña esta, sobre todo, ¿no? Por el contacto que tenemos con la gente y en particular por la campaña de Salva una Olla, que te permite acercarte a algo tan básico como la alimentación popular, ¿no? Y lo que nos cuentan las mamitas de las ollas comunes es tremendo. Es decir, hay familias de 4 miembros donde llevan 2 porciones, es decir, que se están comiendo la mitad de lo que deberían comer porque la reparten, ¿no? O comen una vez al día. Así ¿no? es. Y no 3 como debería ser. Y gente que incluso hay un día a la semana que no come. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo esto? Sí, inseguridad alimentaria en términos rápidos y simples es que la población está comiendo mal, está comiendo menos o no está comiendo. Y sí, hemos visto en ollas comunes, por ejemplo, que del plato de la madre es que sale el plato para el bebé, para el niño y no se contabiliza como un beneficiario porque no se tiene la posibilidad de cubrir otro menú dentro de la olla común para este niño. Lo vemos siempre que visitamos, capacitamos a las ollas comunes, esto se va repitiendo y esto ya es una situación de inseguridad alimentaria porque quiere decir que no está teniendo las 3 comidas o que incluso hay padres que prefieren que sus niños coman en vez de ellos alimentarse y esto pues lamentablemente pone en una situación terrible. de vulnerabilidad. O sea, padres que dejan de comer para que puedan comer sus hijos. Para que puedan comer y alimentarse de esa ración que cuesta alrededor de 2, 3 soles en la olla común y es lo que se tiene lamentablemente en el día para poder alimentarse, no se tiene más y sabemos pues que el aporte calórico que se da desde una olla común es del 30 al 50% de calorías totales que debería consumir en el día la persona, es decir, ni siquiera esa ración podría representar al 100% de calorías. Sí, lo que resulta, tenemos que terminar por hoy, Jessica, pero lo que resulta perturbador es recibir esta información de la realidad que están viviendo millones de peruanos que por el otro lado es un país que ha crecido en términos extraordinarios macroeconómicamente, que tiene la mirada del mundo encima por el puerto de Chancay, por el oro, por la plata, por el cobre, por la agroexportación, por la pesca, es decir, tenemos todo para que esto no esté ocurriendo. O sea, esto no corresponde a lo que debería estar pasando en el Perú hoy.
E identificar a todos los afectados, ¿no? Los pescadores artesanales, como se mencionan, son uno de los afectados y ellos han estado apoyando también a las ollas comunes, brindándole donación de alimentos o estos productos hidrobiológicos, pero ahora, ¿qué van a hacer si es que se está viendo mermada también su labor? Además de la población vulnerable en general que se ve afectada por estos altos precios y la realidad de nuestro país que afecta al fin y al cabo a malnutrición. Bueno, así estamos. Jessica, muchas gracias por nosotros. Jessica, por estar con nosotros. Jessica Guamán, decana regional de Lima del Colegio Nutricionista. Nos vamos